Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar el módulo de genética en el Congreso SAO Centenario +1, y es un honor tener destacados colegas internacionales y nacionales que van a compartir este módulo, que vamos a ir presentándolos a lo largo de la charla. El enfoque en las distrofias retinianas de la retina hereditarias va a ser de actualidad, y yo me voy a referir básicamente a la introducción al manejo oftalmogenético que hacemos con Gonzalo en la sección oftalmogenética del Hospital Italiano, y vamos a presentar un caso de la sección. A modo de introducción, sabemos que una cada 10.000 personas padece una enfermedad oftalmogenética. A modo de ejemplo, en el Reino Unido, 1 cada 2.500 menores de un año tiene discapacidad visual, y el 33% de estos niños tienen una base genética. Para definir una enfermedad rara, que hoy rara vez también tiene un tratamiento que podamos enfocar y brindarles a estos niños, 1 cada 2.000 personas tiene una enfermedad rara, de las cuales el 80% son genéticas y el 75% son pediátricas, con lo que conlleva a una alta discapacidad visual. La etiología es muy variada, es compleja. Podemos abordar factores del ambiente como teratogénicos, químicos, biológicos o físicos, que hacen que los marcadores genéticos también tengan un enfoque multifactorial, también epigenéticos, haya biomarcadores por descubrir, alteraciones cromosómicas y moleculares, que son las que nos involucran en la actualidad. Podemos nombrar biomarcadores y susceptibilidad ambiental, que haya que también modifique la respuesta genética, sea como la dieta, la edad, la latitud, la homocisteína, dieta pobre en folatos, en vitamina C, en vitamina B6 y B12, pero lo que sí sabemos es que hoy en día lo más importante son los marcadores moleculares, o sea, los estudios moleculares que nos permiten determinar la etiología de la enfermedad. Como introducción, las distrofias hereditarias de la retina producen una pérdida progresiva de la visión silenciosa que muchas veces se detecta tardíamente. Esto va alterando los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina. Los pacientes refieren nictalopía, depende de la edad de la presentación, ya sea en niños o en la adultez, que conlleva la ceguera implacable. Hay más de 600 genes asociados a las distrofias hereditarias de la retina y muchos por descubrir, y la etnia y el medio ambiente hace que varíe la presentación y la gravedad también de la enfermedad. La retinosis pigmentaria es la distrofia hereditaria de la retina más frecuente, es heterogénea. Los pacientes comienzan con una adaptación lenta a la oscuridad, con fotofobia, y la prevalencia es muy variada. Hay reportes de 1 cada 3.000, 1 cada 5.000 o 1 cada 3 millones, depende de las regiones. La retinosis pigmentaria tiene varias mutaciones, como podemos ver en este gráfico con la cita que les dejo a continuación, y hoy en día se necesita estudiar con paneles de más de 600 a 900 genes para poder determinar el origen de la mutación. Puede ser sindrómica, en este caso multisistémica, por ejemplo, la herencia generalmente autosómica recesiva, como en la enfermedad de Usher, que produce una sordera congénita por una ciliopatía, o el síndrome de Bardet-Biedl o de Refsum, que pueden acompañarse por polidactilia, obesidad, retraso mental, hipogonadismo o polineuropatías, entre otras. La herencia es autosómica dominante, por ejemplo, en la mutación del gen de la rodopsina, o autosómica recesiva, que es la más frecuente, que hay algunos de los genes que les puedo describir como, o a continuación, como el PD, el RP25 o el RP65, o la herencia recesiva ligada al X, que es la menos frecuente, es casi un 10% de la población, con pacientes con retinosis pigmentaria. Generalmente la mutación es el gen RPGR, hay también herencia mitocondrial con diferentes síndromes, y hay variabilidad según las etnias. Las degeneraciones hereditarias de las retinas sindrómicas pueden ser también la cromatopsia, ceguera nocturna estacionaria congénita, albinismo ocular u oculocutáneo, hipoplasia del nervio óptico, y también es importante en estos casos hacer una evaluación retinal y una evaluación neurológica. Un signo muy importante que no tenemos que descartar es el signo de Franceschetti, que hace que los pacientes
por ahí los padres consulten a tiempo, son los niños que se aprietan los ojos y se producen unos fosfenos para poder ver, y entonces este es un signo, digamos, incipiente o a destacar que los padres pueden consultar. Otra cosa que me gustaría recalcar es la importancia de la herencia recesiva ligada al cromosoma X, donde muchas veces hay portadores sanos que hacen que no consulten a tiempo y no se pueda detectar la enfermedad. Por ejemplo, estas enfermedades hacen que el 25% puedan tener una niña sana, una niña portadora, un 25% un niño sano y un 25% de un varón enfermo, por ejemplo, a modo de ejemplo, la coroideremia. El problema de las madres portadoras sanas hacen que muchas veces ellas no sepan que tienen la enfermedad y no se pueda hacer bien el familigrama. Las dificultades en las distrofias hereditarias de la retina es que nos cuesta a veces hacer el diagnóstico rápido y certero. La etiología molecular muchas veces es desconocida, tiene una gran heterogeneidad genética y fenotípica, falta o inexistencia de tratamientos adecuados o específicos y la dificultad de acceder a la terapia génica. La semiología se basa en hacer una buena historia clínica, con un examen detallado, ocular y sistémico, con el pedigrí familigrama adecuado, estudios electrofisiológicos, las interconsultas con los departamentos de pediatría, genética clínica, con la psicopedagoga cuando hay dificultades de aprendizaje, y las pruebas genéticas y abordar estudios de investigación que se estén llevando a cabo. El estudio genético que realizamos consiste en realizar tomas de la muestra previo consentimiento informado. A veces pedimos si amerita un cariotipo o un estudio citogenético y hacemos una técnica de secuenciación masiva con NGS. A veces cuando hay variantes que tenemos que completar el estudio, hacemos secuenciación de Sanger, microarray, y analizamos con predictores bioinformáticos los resultados. Los alarmas para el estudio de cariotipos son cuando hay parejas que nos cuentan que tienen abortos recurrentes, antecedentes familiares de anomalías, hijos de individuos con anomalías o sospechas de síndromes. Este es el caso de Eduardo que nos consultó este año. Eduardo tiene 42 años, trabaja en un pozo petrolífero en Santa Cruz, y quería corroborar si realmente tenía retinosis pigmentaria, que se lo había comentado un oftalmólogo. También tiene una leve hipoacusia y refiere con una madre de baja agudeza visual, pero no tenemos más datos, por lo tanto el familigrama más no lo pudimos completar. Su agudeza visual es de 20/20 con corrección en cada ojo, o sea que es una buena visión, y la presión intraocular en el límite de 21 en cada ojo. No recuerda bien cuándo comenzó, ya tenía desde los 20-25 años dificultades para manejarse durante la noche y fotofobia, y tenía graves dificultades porque él manejaba un tractor en el pozo petrolífero de noche, con lo cual ya no lo podía prácticamente hacer. Este es el fondo de ojos que le vimos con Gonzalo cuando vino a la consulta. Podemos destacar la alteración con espículas óseas en toda la media periferia de la retina, con respeto del área macular, y lo que nos llamó la atención es la excavación del nervio óptico con un adelgazamiento del anillo neuroretinal, y podemos ver en el OCT el adelgazamiento de ambos ojos de la capa de fotorreceptores. El fenotipo en la autofluorescencia no nos arrojó ninguna alteración, pero sí podemos ver que en los campos visuales tenía un escotoma periférico concéntrico con respeto del área de los 5 a 10 grados, con un grave compromiso del mismo. Le hicimos un estudio molecular con un panel de 942 genes que incluía el genoma mitocondrial con NGS, con captura de exones, límites exón-intrón, regiones intrónicas profundas relevantes. Y nos arrojó estos resultados moleculares. Podemos ver que 8 variantes pudimos recabar en este estudio genético, de la mayoría autosómica recesiva, de significado incierto según los predictores bioinformáticos, y 2 resultados que eran de herencia mitocondrial. Analizamos uno por uno estas variantes. Por ejemplo, el CNGB1, que se asocia con retinosis pigmentaria recesiva, que justamente con el GMP cíclico, con la respuesta de los bastones con respecto a la respuesta de los cationes en los fotorreceptores, y también historia de consanguinidad.
el gen de la inosina monofosfato de hidrogenasa, que se asocia con la retinosis pigmentaria dominante y amaurosis de Leber, también con el MGPG2, que se asocia también con retinosis pigmentarias graves que comienzan a los 20 años, y una alteración profunda del área macular, del gen mío de la miosina, que se asocia con el síndrome de Usher recesivo, y después con los genes mitocondriales, el NDH1, que también produce atrofia del nervio óptico, de Leber, Alzheimer y Parkinson, el ND5, que también produce trastornos mitocondriales con la neuropatía óptica de Leber, y síndrome de Melas y deficiencia del complejo 1, y el PCARE, que está asociado con el cilio, y que hay una proteína que regula a nivel del cilio de los fotorreceptores, y que se asocia con la retinosis pigmentaria recesiva, y finalmente el PEX, que está relacionado con la peroxina, con la alteración de los peroxisomas, que también se altera con hipoacusia, retinosis pigmentaria y deterioro psicomotor. ¿Cómo hacemos el asesoramiento genético en este caso? Esta es la imagen de Eduardo y su esposa, que quedó muy satisfecho con el asesoramiento porque él quería saber su diagnóstico, pero en este caso el diagnóstico correcto se puede asociar con el fenotipo, y a veces es difícil calcular el riesgo de recurrencia, cómo transmitir la información al paciente, a la familia, revisar las opciones disponibles y el plantear el seguimiento y todo lo que se pueda asesorar respecto al medio ambiente, a los factores de ambientales, filtros, y poder enfocar algún ensayo clínico para poder brindarle en algún momento alguna terapia génica. El asesoramiento genético, uno tiene que hacer también el riesgo de aparecer, de repetirse, el ético, ser comunicativo, ser, digamos, no directivo, tratar de ver que el paciente tome la decisión adecuada, pero que salga de él la decisión con las opciones y de los riesgos. Todos los pacientes nos plantean, ¿qué hay para mí? ¿Hay trasplante de fotorreceptores? ¿Hay alguna terapia génica para mí? ¿Hay alguna citoquina? ¿Podemos implantarle células madres? ¿Qué podemos hacer con respecto a la nutrición? Usar una cámara hiperbárica de oxígeno, fotoestimulación, implantes, rehabilitación. Entonces, a veces nos produce a nosotros también un poco de angustia porque tenemos que hacer un seguimiento en alguien que sabemos que posiblemente tenga alta discapacidad. Entonces la rehabilitación la tenemos que hacer en varias áreas, con el oftalmólogo, con el pediatra, con la familia, con la rehabilitadora visual y con el psicólogo, y hacer siempre un trabajo interdisciplinario para poder insertarlo en la sociedad y que no tenga la menor discapacidad, no solamente de visual, sino psicológica. Como conclusión, los test genéticos nos permiten siempre hacer un buen asesoramiento. Las decisiones tienen que ser compartidas con los pacientes, ampliar siempre el estudio a la familia, hacer la mejor correlación del genotipo con el fenotipo y hacer un correcto diagnóstico molecular para estar bien posicionados frente a las terapias génicas futuras. Muchísimas gracias. Bueno, muy buena la presentación, Angie. A continuación, yo voy a seguir la presentación, voy a hablar de una serie de casos. El doctor Gonzalo Bosen trabaja en la sección oftalmogenética del Hospital Italiano de Buenos Aires y además es especialista en retina pediátrica y en retinopatía del prematuro. Gracias. Bueno, voy a hablar de los hallazgos clínicos y genéticos en una familia con retinosis pigmentaria recesiva ligada al X. El primer caso que les voy a presentar se trata de un paciente masculino de 23 años que consultó por fotofobia y disminución de la visión, que lo notaba más por la noche desde más o menos los 13 años, y refería como antecedentes generales presentar asma, bronquiectasia, sinusitis, y como antecedentes oftalmológicos presentar una miopía elevada. Como antecedentes familiares refería que tenía un hermano fallecido con retinosis pigmentaria, un primo materno secuenciado aparentemente, pero que vivía en España, también con retinosis pigmentaria, y un abuelo materno que también tenía una afección de la visión, pero no sabía decirnos bien cuál era. No tomaba ninguna medicación y negaba cualquier tipo de alergia. Al examen físico constatamos que en el ojo derecho presentaba una
agudeza visual de 20-50 con una corrección de menos 9,75, y el ojo izquierdo de 20-60 con una corrección de menos 8,50. El resto del examen físico no presentaba ninguna particularidad importante del segmento anterior, y luego, bueno, procedemos a realizarle un fondo de ojos donde observamos hallazgos compatibles con una retinosis pigmentaria, cambios pigmentarios generalizados, afinamiento vascular, algunas presencias de espículas óseas en la media periferia, y también le realizamos una autofluorescencia en ambos ojos, donde no se constató ninguna alteración significativa. En el OCT, lo que sí se nota claramente es una atrofia de las capas externas extrafoveales, es decir, que solamente si se observan con atención, solamente se conservaban las capas externas en la zona centrofoveal, y luego, bueno, a medida que uno se alejaba del centrofoveal, estas capas se afinaban y desaparecían. En el campo visual se observó un escotoma anular simétrico bilateral, y los estudios electrofisiológicos arrojaron un electroretinograma bolido, un electroculograma plano, y un potencial evocado en damero en forma normal y latencias prolongadas para ambos ojos. Le pedimos un estudio molecular a este paciente y nos arrojó que tenía una mutación del gen RPGR en el exón ORF15. Este paciente presentaba la variante homocigota con una transición de una citosina por una timidina, generando un codón de determinación temprano de la proteína RPGR, lo cual genera una proteína truncada y suele afectar muchas veces las cilias. Por eso a veces estos pacientes pueden tener sinusitis o problemas respiratorios. Se han detectado 240 mutaciones diferentes en el gen RPGR, y el 95% de estas está asociado a la retinosis pigmentaria ligada al X, pero también se ha observado mutaciones en este gen, la distrofia de conos y bastones, o atrofia macular, y también se ha observado un 2% en pacientes que presentan distrofias retinianas sindrómicas con disinesia ciliar e hipoacusia. El segundo paciente que vimos es el sobrino de este primer paciente, que era un paciente masculino de 8 años, que ya la madre nos refería que sospechaba una discapacidad intelectual y también presentaba trastornos de la conducta, estaba medicado con clonazepam en gotas, y un antecedente periodontológico importante, y como antecedente general presentaba enuresis primaria, trastornos de la motricidad fina y del aprendizaje, y se sospechaba algún grado de sordera. Como antecedente oftalmológico presentaba miopía, y como antecedentes familiares, tíos maternos con retinosis pigmentaria, abuela portadora de retinosis pigmentaria, y el padre con discromatopsia. Al examen físico constatamos la agudeza visual con mejor corrección en el ojo derecho 20-40, en el ojo izquierdo 20-50. El examen del segmento anterior no arrojó ninguna particularidad, y cuando le realizamos el fondo de ojos pueden ver en esta retinografía con campo amplio cómo observa un reflejo tapeto retiniano, digamos un brillo alterado en el área macular, como si fuese una maculopatía en ojo de buey, y cambios pigmentarios a predominio inferior, aunque también había cambios pigmentarios en el sector superior. Le solicitamos una autofluorescencia a este paciente, donde vemos, bueno, un halo hiperautofluorescente rodeando la zona hipoautofluorescente macular, y los cambios pigmentarios en la periferia a predominio inferior hipofluorescentes, ¿no? Hipoautofluorescentes. Le realizamos una OCT. La OCT presentaba una línea de capas externas en el centro foveal bastante bien conservadas, pero sí, ya se observaba un ligero afinamiento a medida que nos alejábamos de la periferia, y acá en el infrarrojo también se puede observar esta maculopatía con tipo en ojo de buey. Le vimos los estudios electrofisiológicos, arrojó un electroretinograma bolido, un electroculograma con espigas sonda temporo-occipitales bilaterales a predominio derecho sincrónicas que difunden a regiones anteriores, y el potencial evocado arrojó resultados normales. Se le pide además una resonancia de órbitas y cerebro con o sin contraste, donde se observaron focos de gliosis inespecíficas, y un laboratorio y un ecocardiograma abdomino-renal y ecocardiograma normales. Y por último, el último familiar que pudimos evaluar, nos falta evaluar más familiares de esta familia, la hermanastra, que es una paciente femenina de 32 años que no refiere ningún síntoma. El examen físico presentaba una agudeza visual de 20-20 en ambos ojos, el segmento anterior
no arrojaba ninguna particularidad. Y el examen físico, como pueden ver en el fondo de ojos, se observan cambios pigmentarios, a periodo medio inferior también, con algunas espículas óseas y un ligero afinamiento vascular y algo de pigmentación paravascular más marcada en el ojo izquierdo. En la autofluorescencia, bueno, se pueden observar con más claridad estos cambios en la media periferia inferior y no se observa ningún cambio importante en la autofluorescencia en la zona del polo posterior, en el área macular. En campo visual, el ojo derecho fue un campo visual poco confiable porque era la primera vez que lo hacía, y el ojo izquierdo un campo visual relativamente normal. El OCT tenía un aspecto normal, las capas retinianas no tenían ninguna alteración significativa. Y básicamente esta es la presentación que les quería mostrar sobre esta enfermedad, que es la retinosis pigmentaria ligada al X, que en general se suele manifestar en los varones, más que en las mujeres, y es una enfermedad que actualmente hay varios ensayos clínicos que están evaluando posibles terapias génicas, ya sea con tratamiento con inyecciones subretinales o incluso inyecciones intravítreas que todavía están ongoing, y ya al paciente más pequeño que tiene 9 años de edad ya estamos enrolándolo en uno de estos estudios. Así que bueno, muchas gracias, Angie. Si puedes continuar con la presentación de los Bueno, disertantes. muchas gracias Gonzalo, muy interesante, se presta mucho a la discusión. Así que bueno, a continuación vamos a presentar al doctor Jorge Acosta, que él dirige el Hospital CEMIC de Investigación en Buenos Aires. También fue el director de la parte de oftalmología del Hospital Rivadavia y estuvo como fellow en Bélgica con el doctor François en el Departamento de Oftalmogenética y fue expresidente de la Sociedad Argentina de Glaucoma. El doctor Jorge Acosta va a hacer una introducción a las enfermedades fenotípicas de la retina, características básicamente de las distrofias hereditarias de la retina, de retinosis pigmentaria y básicamente ABCA4. Muchas gracias, profesor Acosta. Le agradezco la invitación, es un placer estar con ustedes nuevamente y el tema que me habían pedido son las características fenotípicas de las enfermedades hereditarias de la retina. Y bueno, haciendo un recuerdo de quiénes fueron los que iniciaron esto allá por el año 53, y todo siguió hasta que estamos en este momento, como bien lo explicó Angie. Y bien, indiscutiblemente todo esto pasa en un estado de enfermedad, la consulta, pero bueno, cuando indagamos hay un genotipo, un gen que podría estar vinculado a esta enfermedad, pero hay otros genes que también podrían estarlo, si exige un amplio estudio. Está también la influencia del medio ambiente, como bien lo mostraron. Es decir, que esa atención médica inicial empieza con el diagnóstico médico, pero indudablemente pasa entonces al diagnóstico genético. Hay una nueva cantidad de genes y mutaciones, hay que correlacionar entonces el genotipo con el fenotipo. Está la parte de investigación, que indiscutiblemente va paralela a esto con cada caso, y con lo cual todos los estudios fisiopatológicos y terapéuticos van a ser encarados, vinculados al área genética. Evidentemente estamos en una era de multiplicidad de genes y todo muy complejo, en el cual una enfermedad y el origen genético de esa enfermedad pasa por varias etapas de estudio, por las posibilidades que puede haber de diferentes genotipos y de otros genes que están actuando. Es decir, llegar a un estado de enfermedad puede tener diferentes caminos y además la incidencia del medio. Es decir, que un paciente que consulta es el diagnóstico médico, en lo cual tenemos que inmediatamente hacer la correlación de ese fenotipo con el genotipo. Vamos entonces al diagnóstico genético, a toda la enormidad de nuevos genes y mutaciones que hay, y del cual entonces se va toda una parte de investigación que va a aportar para el mejor conocimiento de este tipo de patologías.
Ya sabemos que hay en genética en este momento, es la era de la genómica, y hay una irrupción de tecnologías nuevas, desde el comienzo con el Whole Genome Sequencing, que ha variado por la unidad de variaciones que impuso, como variaciones estructurales, variaciones del número de copias, la codificación en las variaciones de los genes, la identificación de regiones no codificantes, eso fue importantísimo. Y demás, todo el camino que siguió con un mapa entonces de codificación, y últimamente está trabajando ya más en los genotipos de expresión de los tejidos. Pero vamos a hablar de genes en particular, de los involucrados en la recuperación y mantenimiento del cromóforo, que es, vamos a hablar de enfermedad Stargardt. Entonces, las proteínas involucradas, evidentemente, es la ATP binding cassette, es la ABCA4, que codifica la proteína, la rim-proteína, y es una importadora, así traslada de la parte interna de la membrana del disco, y está vinculada a la producción de derivados de vitamina A que son tóxicos para el tejido pigmentario, y esta proteína protege. Es un gen grande, comprende 50 exones, y se han descrito a la fecha más de ciertas variaciones de todo tipo, ya sean missense, no-sense, splicing, structural and deep intronic variants. Se expresan en los conos y bastones, eso es lo que hay que tener bien en cuenta, que es de conos y bastones. Está en el cromosoma 1, en el brazo corto, 21-22. Cuando hablamos de variaciones patogénicas, entonces, en momento de todas estas modificaciones, habíamos la missense, que es una transcripción equivocada, es un cambio entonces de un simple nucleótido que modifica el aminoácido. El nonsense es cuando realmente se produce una alteración que no tiene ningún sentido. En cambio, el frameshift es la pérdida o ganancia de una secuencia que entonces modifica la lectura del ADN. El sitio de mutación es el sitio de empalme, inserta o elimina o cambia cantidad de nucleótidos durante el procesamiento del ARN mensajero. Las variaciones estructurales, ya sea eliminar, insertar, duplicar, invertir, translocar, son múltiples, y bueno, todas ellas deben ser investigadas, no descartadas. El non-canonical splice site es un mecanismo no convencional, es decir, que no cumple con las reglas de empalme habituales, por eso no cumple con los cánones habituales, por eso el término non-canónico. Ocurre en las regiones intrónicas o en la primera y última posición del nucleótido del exón, y entonces altera los sitios del empalme. Y tenemos además el nonsense mediated decay, que es un mecanismo celular de vigilancia que detecta todas las mutaciones en las terminaciones y evita la expresión de proteínas erróneas o truncadas, es un protector. Y después hay algo que es importante, son las variaciones entre las diferentes poblaciones. ¿Por qué? Porque en realidad casi todos los estudios se llevan en poblaciones europeas o vinculadas a ellas, como puede ser Canadá o Estados Unidos, también nosotros. Pero es importantísimo saber todas las variaciones que pueden existir en todas las diferentes poblaciones. Tenemos que en este gen hay un espectro entonces importante de variaciones, como hemos visto, pero en general la missense es la que más es en alto porcentaje, 49%, responsable de la enfermedad de Stargardt y de las retinopatías de la ABCA4, que son heredadas en forma autosómica recesiva. Entonces, un muy nuevo esquema en el cual vemos las diferentes variaciones, en el cual las missense son del 49%, las variaciones de proteínas truncadas son del 18%, en cambio las variaciones estructurales son un 2%, ¿sí? 11% en las variaciones intrónicas profundas. Y vemos entonces que ya fue un estudio que se hizo en el año 99, que fue interesante, porque, muy interesante, porque hizo la correlación entre el fenotipo y el genotipo para las mutaciones de este gen. Y entonces, que representa, ¿y cuál es la consecuencia de esto? Que es la correlación inversa entre la actividad del gen, el ABCR, y la gravedad de la enfermedad coliobretiniana asociada. Así como que es un gen bialélico, entonces
tiene el alelo 1 y el alelo 2, cuando es todo normal, es un individuo normal. Ahora bien, cuando se producen algún tipo de mutaciones, puede ser, como están marcadas acá, que son leves, o las que son moderadas, o las que son severas, vamos a tener entonces una diferente expresión del fenotipo. Y acá vemos que entonces, cuando se producen este tipo de mutaciones, solamente en un alelo, vamos a tener una afinación macular de forma atrófica en un 20% de los casos. Cuando las mutaciones son de este tipo, pues ya son en los dos alelos alélicas, en lo cual pueden participar o bien mutaciones leves y asociadas a una severa, o bien dos mutaciones moderadas, entonces tenemos una enfermedad de Stargardt. Ya sabemos ya que ya ha sido aprobado para la enfermedad de Stargardt una terapia génica, o sea que es importante tenerlo en cuenta. Y acá, cuando tenemos una severa con una intermedia, ya entonces vamos a la distrofia de conos y bastones. La evolución, cuando vamos a posibilidades de mutaciones en los dos alelos de severas, tenemos entonces la expresión fenotípica de una retinitis pigmentaria. Y fíjense ustedes cómo puede coexistir diferentes fenotipos retinianos en una misma familia. La familia expresa el Stargardt, como expresa la retinitis pigmentaria, como la distrofia de conos y bastones, como la degeneración macular ligada a la edad y los druseles. Es decir, que todo se está expresando según el grado de expresión, perdón, de la repetición del término, del genotipo y la mutación que están mostrando. Cuando tenemos entonces un Stargardt, evidentemente es un gen complejo por su tamaño, es de alta naturaleza polimórfica, tiene un amplio espectro de variantes identificadas, tanto en el fenotipo como en el fenotipo. Se desconoce en la actualidad cuánto el fenotipo es afectado por el medio ambiente, y esto puede jugar un rol en la respuesta al tratamiento. Hay tratamientos bajo investigación, como terapias farmacológicas, la génica, stem cells, y realmente es importante recalcar que es fundamental el diagnóstico molecular para reclutar para un ensayo terapéutico. Si no hacemos el correcto ensayo, determinamos exactamente qué mutación estamos tratando, no podemos incluir a ese paciente en ningún ensayo terapéutico adecuado. Bueno, eso es más o menos lo que quería transmitir. El futuro es esto, seguir trabajando e investigando para lograr que esto desaparezca. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, a continuación va a hablar el doctor Nicolás Cuenca de España, Alicante, con amplia experiencia en enfermedades hereditarias retinales y en especial en la fisiopatología. Doctor Cuenca, ¿se encuentra ahí? Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Argentina de Oftalmología la oportunidad de participar en este congreso y presentar nuestro trabajo. El grupo de aquí de Alicante, el objetivo fundamental es encontrar terapias para las distrofias retinianas. Llevamos bastante tiempo estudiando estas patologías, pero antes de empezar me gustaría hablar de ese trabajo de Santiago Ramón y Cajal, una pequeña introducción. Es una obra maestra de la retina, que es la retina de los vertebrados, que la publicó en 1892 en francés. 2 años más tarde se tradujo al alemán y en 1972 se tradujo al inglés, pero todavía no estaba en castellano. Y hace 2 semanas ya presentamos este libro pues, para su conocimiento de la traducción de la retina de los vertebrados de Santiago Ramón y Cajal, que es una de las obras más citadas de Santiago Ramón y Cajal, donde se formulan las estructuras, capas y tipos celulares de la retina de los vertebrados. Y también hemos añadido
algunas de las fotografías de las preparaciones de hace más de un siglo y medio de Santiago Ramón y Cajal, conforme las veía él al microscopio con la técnica de Golgi y como las dibujaba. Actualmente, con las técnicas de inducción química, como podemos ver en estas imágenes, podemos ver los fotorreceptores, las células bipolares, las amacrinas, y es mucho más fácil identificar todos los tipos celulares de la retina. En principio, la charla se va a centrar en cuál es la respuesta celular de la retina ante un daño, ante una patología, y algunos aspectos de la neuroprotección y aproximaciones terapéuticas. En principio, ante cualquier daño celular, desde el punto de vista de la oftalmología, patologías como la degeneración macular, la retinopatía diabética, el glaucoma, el desprendimiento de retina, etcétera, etcétera, tienen una etiología diferente y un tratamiento diferente. Pero desde el punto de vista de la neurobiología, todas estas patologías llevan o conllevan un estrés oxidativo, una inflamación, una apoptosis, una alteración vascular, una muerte neuronal y un remodelamiento de la retina, y hay una pérdida de la visión. Y un concepto que me gustaría introducir es la salud celular. ¿Qué podemos hacer para mantener las células, fotorreceptores y todas las demás capas de la retina sanas para que no degeneren? Eso es importante. Aquí tenemos dos OCTs, perdón, tenemos dos OCTs. Aquí arriba es una normal y abajo tenemos una retinopatía diabética. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo están las células, su morfología? ¿Han perdido los fotorreceptores algún tipo de compartimiento? ¿Hay conectividad sináptica entre fotorreceptores? ¿Hay inflamación? ¿Hay estrés oxidativo? Es una de las preguntas que nos debemos de hacer, pero para ello tenemos que conocer, aquí tenemos dos artículos que hemos publicado en Ophthalmology, en el Progress in Retina Disease, donde hacemos una correlación tanto de la morfología como de los vasos entre la OCT y la histología. Y entonces una de las cosas que nos preguntamos es cuáles son los cambios que se producen en distintas patologías, fundamentalmente al nivel de estas cuatro capas, que son cuatro capas que nos indican los compartimentos celulares de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Aquí tenemos un trabajo que hicimos hace tiempo, pero nos da una idea, por ejemplo, en un desprendimiento de retina, es retina humana cultivada, y nos damos cuenta de que al día cero tenemos el segmento externo, el segmento interno perfectamente. A los 3 días ya se han perdido los segmentos externos de los conos, y un hinchamiento del segmento externo, el segmento interno, los elipsoides están más o menos conservados. Ya a los 6 días ya hay una hipertrofia de todos los fotorreceptores, con la pérdida total del segmento externo y alteraciones de los núcleos, y al 9º día de cultivo prácticamente los receptores han muerto y las células están en apoptosis. Entonces, fundamentalmente se ha perdido el segmento externo, las mitocondrias están mal. Y esto nos sirve para ver qué ocurre, por ejemplo, en este caso, en el cual hay una pérdida de agudeza visual. Esto es un caso de desprendimiento de retina con mácula off, donde al mes hay una pequeña recuperación visual, pero a los 6 meses hay una gran recuperación visual. Y eso es debido a que si observamos estas cuatro líneas, hay un crecimiento de los elipsoides y de las invaginaciones o cambios un poquito en el epitelio pigmentario. Se van reconstituyendo las capas porque las mitocondrias tienen capacidad de división celular y hay una buena recuperación y buen intercambio entre los segmentos externos y el epitelio pigmentario. Este es un ejemplo de la importancia de conocer qué es lo que está pasando en estas 4 líneas fotorreceptores. Aquí vemos una imagen de la retina, de la fobia humana, donde vemos la gran cantidad de conos que hay en el lumbo, en la zona de máxima agudeza visual, y las fibras de Helle, donde tenemos aquí las células de Müller, ¿no? Donde van a formar esos largos procesos que son las fibras de Helle, acompañados también de los largos axones de los conos. Esto conjuntamente con 2 tipos de células muy importantes en todas las patologías hereditarias, que es la microglía y los astrocitos, juega un papel importante en la salud celular
en todas estas patologías retinianas. Aquí observamos un ejemplo donde tenemos los conos de la retina humana y en una retinopatía diabética con unos quistes, y alrededor de los quistes hay unos cambios en la morfología con alteraciones de la conectividad sináptica de los conos y también hay alteraciones en las células de Müller. Y eso nos puede indicar cuál es el posible pronóstico de estas patologías. Pero ante un daño retiniano en cualquier patología, se produce un estrés oxidativo, también se produce una activación de las vías apoptóticas, ya sea por caspasas o por calceínas, activación del citocromo C de las mitocondrias y muerte celular. Pero también se produce en todos los procesos una inflamación con la microglía, que tiene un papel muy importante en todas las patologías, con una activación de la microglía, pasando de forma ramificada a una forma más amoeboidea, que es fagocítica, y estas células liberan una serie de factores, como son interleuquinas, factores neurotóxicos, radicales libres, óxido nítrico, glutamato, e incluso son capaces de fagocitar células sanas. Luego, en todas estas patologías hay una inflamación y esa inflamación la debemos de controlar al mismo tiempo que la apoptosis y el estrés oxidativo. También hay una gliosis de las células de Müller. Las células de Müller junto a los astrocitos tienen importantes funciones de la secreción de factores estróficos, captación de neurotransmisores y en general una homeostasis celular. Sin embargo, en distintas patologías hay un problema de un edema celular porque las células de Müller son las que sacan, conjuntamente con el epitelio alimentario, son las que sacan el agua de la retina. Si no funciona bien, hay un edema celular, hay una excitotoxicidad relacionada con el glutamato, también hay una liberación de óxido nítrico. Estas células de Müller se activan y pueden producir una proliferación que incluso puede producir las membranas epirretinianas. Luego, hay que controlar en estas patologías también la gliosis en las células de Müller. Aquí vemos cómo las células de Müller sacan agua e incluso a nivel de las fibras de Henle que hablábamos antes, se puede acumular agua y este acúmulo de agua puede producir los clásicos agujeros maculares. También hay una alteración de los vasos y aquí tenemos la relación de la importancia de estas tres células en la salud celular de la retina. Todas secretan factores neotrianos, hay la formación de la barrera, la captación de plasticidad sináptica, son esenciales en toda la salud retiniana. Sin embargo, en las patologías se produce una proliferación de la microglía, con fagocitosis, liberación de factores neurotóxicos, activación del complemento, etcétera, etcétera. Fagocitosis, un deterioro de la barrera hematorretiniana y todo este proceso es importante y sobre todo si se activan las vías apoptóticas. Si se activan las vías apoptóticas es muy difícil de mantener la funcionalidad de esta retina. También podemos distinguir 4 fases en la degeneración retiniana. La fase 1, donde tenemos una alteración pero todavía no hay un cambio morfológico y funcional de la retina. En la fase número 2, en la cual ya hay un aumento de la microglía, hay muerte de fotorreceptores de algunas células. En la fase 3 ya hay una degeneración de los fotorreceptores, una pérdida fundamental de otras neuronas, una migración de la microglía con activación fagocítica, una extensión, hay un sprouting de las dendritas, y en la fase número 4 se produce una alteración vascular, una migración del epitelio pigmentario, una degeneración vascular, una alteración y gliosis de las células de Müller. En cada una de estas fases podemos decir que podemos hacer un tratamiento. La fase 1, factores neurotróficos, terapia génica, por supuesto. En la fase 2 podemos hacer factores neurotróficos, terapia génica y trasplantes, ya que en esta etapa las células empiezan a emitir procesos, un sprouting para conectarse con células nuevas. En la fase 3, factores neurotróficos, trasplantes, y ya entraríamos en la visión artificial y la autogenética. Y ya en la fase 4 tendríamos factores, no sabemos si los trasplantes van a funcionar, visión artificial, pero es importante en esta fase mantener el cuidado de la retina
ya que además de la función visual, hay unas funciones de la retina importantes, como son a través de las células ganglionares melanosímicas, que son los que controlan los ciclos circadianos y controlan también los reflejos pupilares, ¿no? Los ciclos circadianos es importante para la salud de las personas. Nosotros hemos utilizado a lo largo de los años muchos compuestos que son antioxidantes, antiapoptóticos, antiinflamatorios, y algunos de ellos, pues fundamentalmente, funcionan bien. Unos son antiapoptóticos, otros son antioxidantes, pero lo importante y el reto que tenemos es buscar un cóctel de compuestos que al mismo tiempo sean antioxidantes, antiinflamatorios y antiapoptóticos, ya que si damos un antiinflamatorio y el estrés oxidativo está actuando sobre la retina o se entra en apoptosis, es muy difícil controlar la degeneración de la retina. Luego, el reto que tenemos actualmente es la combinación de tener un cóctel en el cual podemos mantener la salud celular que hablábamos antes. Y por otra parte, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿es suficiente el trasplante de células madre o la terapia génica actual para mantener la visión durante tiempo? Pues es lo que tenemos todas estas alteraciones de estrés oxidativo, inflamación, etcétera, etcétera. Es importante la neuroprotección. En una retina sana, como hemos dicho antes, estas 3 células mantienen toda la homeostasis celular. Sin embargo, cuando hacemos un trasplante en la fóvea, un trasplante o una terapia génica, en el resto de la retina están actuando estas células liberando esos factores tróficos que a la larga van a influir sobre la muerte y degeneración de la fóvea. Luego, una neuroprotección y una buena salud celular es importante para tener éxito en las terapias futuras. En cuanto a las nuevas aplicaciones terapéuticas, cada vez más hay laboratorios donde a partir de fibroblastos de la piel se están consiguiendo pequeñas organoides, pequeñas retinas que son idénticas a las retinas de los pacientes, en lo cual tenemos aquí, por ejemplo, un organoide con fotorreceptores, los horizontales, algunas bipolares, amacrinas, y eso nos permite hacer terapia en estos organoides para ver su efectividad. Podemos conseguir muchas retinas del propio paciente y actuar y hacer terapia sobre estas retinas. También una terapia que se está realizando es la terapia génica con CRISPR. Ya hay algunos ensayos clínicos frente a Leber y nosotros, por ejemplo, a nivel de laboratorio, pues hemos creado este animal que tiene una distrofia coroidaria central idéntica a una familia del norte de España, y estamos trabajando con él para intentar también con CRISPR curar el ratoncito y hacer una terapia personificada. Y también me gustaría, por último, comentar la importancia de la luz en este tipo de patologías. Aquí tenemos una retina humana abierta y tenemos esta zona en la cual tenemos esta mancha amarilla que lo que nos está indicando que la propia evolución nos ha proporcionado a la retina con un filtro amarillo para filtrar la luz azul y proteger esta zona de los fotorreceptores. Este es un trabajo que hemos publicado el año pasado, en el cual vimos que en un ratoncito que tiene retinosis pigmentaria, vimos que como con la luz influía en la degeneración, entre 5, 50 y 300 lux, cuando aumentaba la intensidad de luz, aumentaba la degeneración, como vemos en esta parte de la diapositiva, aumentaban los marcadores inflamatorios, el estrés oxidativo, y recientemente hemos publicado otro estudio en el cual la alimentación, hemos alimentado a estos ratoncitos, que es un RD10, con una dieta grasa, y lo que hemos observado es que una dieta grasa acelera también la degeneración, como vemos, a través de producir una disbiosis en la microbiota intestinal. Hay alteraciones en la microbiota intestinal que activan una serie de rutas, como el GSK3 beta, el STAT3, el NFK beta, a través de las interleuquinas, aumenta la inflamación y la degeneración retiniana.
Y bueno, como conclusión, podemos decir que la interpretación de la OCT a nivel celular es importante para tener un buen diagnóstico y pronóstico de las patologías, que la neuroportación en combinación con la terapia génica es necesario para un buen éxito de la terapia, que tenemos que encontrar un cóctel de neuroprotectores que sean eficaces entre estas patologías y que mientras tanto la protección frente a la luz y una buena dieta es recomendable para mantener una buena dieta. Que tenemos la gente del laboratorio, las entidades que nos proporcionan el poder trabajando, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Cuenca, la verdad que impecable y muy interesante todo lo que están trabajando. Yo quería hacer una breve pregunta. Es muy interesante el tema de la luz. Uno cuando le indica los filtros al paciente, sinceramente no sabe el número de filtro, no sabe si naranja, si amarillo, qué alta protección para dentro de la casa, afuera. No sé si podemos aportar algo acerca de eso que es tan importante. Sí, bueno, vamos a ver, nuestro grupo no es especialista en filtros y en todos ese tema, pero lo que sí que creemos es que los filtros amarillos son los mejores para filtrar la luz azul, ¿no? Es lo que comentaba antes con la diapositiva de nuestra propia retina. ¿Por qué tenemos ahí un filtro amarillo, ¿no? Un filtro amarillo que nos puede proporcionar una protección frente a la luz azul. Eso en cuanto a la luz externa. En casa, lógicamente, estamos también con luces. Fundamentalmente ahora está muy de moda poner los LEDs azul, que son de alta energía, y entonces yo si tuviera ese tipo de patologías, lo que haría es cambiar en casa los LEDs o la luz fría por la luz cálida de toda la vida, ¿no? Entonces, es verdad que tienen menos intensidad de luz, pero lo vamos a proteger más de esa luz azul que los estudios dicen, tanto a nivel celular, que es más dañina, ¿no? Pues yo creo que no costaría mucho hacer estos dos tipos de prevención, ¿no? Pues es así, con cosas tan sencillas como podríamos mejorar la calidad de vida y cómo podemos proteger, así como lo de la dieta, ahora que está tan de moda las dietas hipergrasas que también se hacen para adelgazar. Y también un poco cada vez más se está dando importancia a la microbiota, es decir, la microbiota, las bacterias intestinales, porque hay una vía intestinal cerebral que no solamente afecta a la retina, sino que puede afectar a otras enfermedades como Parkinson, Alzheimer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada vez más se están haciendo más estudios de la microbiota intestinal, y la microbiota intestinal la tenemos que cambiar con la dieta, ¿no? Entonces, o con algunos tipos de probióticos que todavía no hemos identificado qué probióticos pudiéramos cambiar en la dieta, ¿no? Eso lo hemos publicado recientemente. Hemos visto que estos ratoncitos, los ratoncitos que tienen retinosis pigmentaria, tienen también un cambio de la microbiota. No sabemos si es que hay un cambio de la microbiota en la retina o la retina en la microbiota. Es decir, que no sabemos quién es quién primero, pero hemos visto y hemos publicado que sí que hay un cambio de la microbiota en estos ratoncitos. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cuenca. Así Gracias. Que bueno, pasamos... Antes de pasar a la siguiente presentación, quería saber si la doctora Dariush o el doctor Acosta quería hacer algún comentario sobre la presentación del doctor Cuenca, una inquietud. Si no, podemos continuar. Un mínimo comentario para felicitar al profesor Cuenca por esta presentación que nos ha compartido y aportar un trabajo de él que es sobre el ácido tauro desoxicólico, con el cual también he trabajado mucho, y que, como él dijo, es antiinflamatorio, antiapoptótico, antioxidante, y es producido por las bacterias intestinales. Entonces, simplemente para, digamos, cerrar el círculo de la retinopatía, la neuroprotección y la microbiota.
Claro, muy bien. Muchísimas gracias, muy Gracias. impecable, muchas gracias. Quisiera, ya que, última pregunta al doctor Cuenca. Bueno, vio que usted comentó que uno indica la terapia de acuerdo a la viabilidad del tejido, ¿no? Uno puede indicar, Claro. o a futuro, bueno, eso es lo que se intenta. Además del OCT, en la práctica clínica, ¿qué otros estudios usted recomienda para evaluar la viabilidad del tejido? Por ejemplo, ¿una microperimetría considera que es importante? O Lógicamente, es decir, que cualquier aproximación funcional es importante, ¿no? Antes estábamos mirando que María Angélica nos ha presentado un caso en el cual un individuo, si no he entendido mal, tenía 20-20, ¿no?, de agudeza visual. Así es. Y tenía una cantidad de mutaciones que la primera pregunta que puede decir, ¿cómo es posible que este señor con todas estas mutaciones pueda ver?, ¿no? Y te das cuenta que a lo mejor, pues simplemente si la fobia o el humbo en el centro de la fobia está bien, ¿no? En realidad, pues puede llevar una vida más o menos normal. Pero yo diría que el resto de la retina a lo mejor tiene todo ese tipo de alteraciones, pero tiene muy conservada el humbo y los fotorreceptores con sus elementos externos y sus conexiones en la parafobia con las células bipolares. Y eso es suficiente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el conocimiento, como decía antes, y saber muy bien la estructura de la OCT a nivel foveal, el conocer cómo están cada uno de los compartimentos de los conos, el segmento externo, el segmento interno, cómo están las conexiones, las fibras de Henle, y conocer muy bien la estructura foveal sí que nos puede indicar cuál es la función de la retina de ese paciente. Y sobre todo también cuál es la evolución, porque muchas veces vemos que a través de un tratamiento se va recuperando la vista. Y si podemos interpretar o correlacionar los cambios morfológicos de la fobia con los cambios funcionales, nos puede dar una idea de la efectividad del tratamiento que hemos hecho. muy bien. No sé si Bueno, pregunta, pero... No, pero está perfecto, muy claro, muy claro. El tema de las conexiones, uno a veces se olvida, que piensa que la retina son solo los fotorreceptores, y ya acá se vio con la excelente presentación las interconexiones y la importancia de las células bipolares y de la microglía, que a veces... No nos tenemos que olvidar de unas células que hablamos poco, y son la microglía, los astrocitos y las células de Miller, que es lo que yo quería enfatizar en esta presentación. Exacto. Que hay otras células que no pensamos en ellas, pero que son los que verdaderamente son los que van a guardar la salud de estas células, que son las células de Müller, la microglía, los astrocitos, que son esenciales para la salud de una buena retina. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a continuación tenemos el honor de que la doctora Alejandra Deriuch-Martet, del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Necker-Enfant de Malades, París, Francia, y de la Universidad de París, Francia, especialista en cirugía vitreoretinal pediátrica y adultos, nos hablará sobre el tratamiento y la enfermedad, la amaurosis congénita de Leber. Alejandra, cuando quieras, podés compartir la presentación. Muchas gracias, Gonzalo. Agradezco infinitamente la invitación de la Sociedad Argentina de Oftalmología, especialmente a la doctora Musali y a Gonzalo. Quiero simplemente compartir en pantalla grande. ¿Se ve bien, Gonzalo? Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, les voy a hablar de la amaurosis congenital de Leber desde un punto de vista terapéutico. No tengo ningún conflicto de interés, como ustedes ya lo saben. La amaurosis congenital de Leber es una distrofia de bastones y de conos muy severa, autosómica recesiva, que comienza en el primer mes de vida, con un nistagmus y una nictalopía, con una pobre respuesta pupilar y un electroretinograma que está abolido. Una forma menos grave de la misma entidad, que se denomina distrofia retiniana severa de inicio en la primera infancia, tiene un comienzo más tardío que la amaurosis congenital de Leber clásica, pero siempre antes de los 5 años.
tiene una mejor función visual residual los primeros años de vida y un electroretinograma que emite algún tipo de señal, aunque esta es muy baja. La amaurosis congenital de Leber tiene una prevalencia de 1 en 30.000 a 1 en 80.000 casos, y 25 genes han sido identificados como causales de amaurosis congenital de Leber o distrofia retiniana severa de inicio en la primera infancia. Los genes más comúnmente afectados se localizan en los fotorreceptores y en el epitelio pigmentario. Uno de los genes más frecuentes es CEP290 y el RPE65, que ha sido el objeto de la mayoría de los estudios clínicos recientes. Dependiendo de la mutación genética que presenta el paciente, el fenotipo puede variar. Por ejemplo, en la retinopatía asociada a la mutación del gen RPE65 encontramos sobre todo lesiones blancas puntiformes con una apariencia macular que puede ser normal los primeros años de vida. Pero, por ejemplo, en la mutación por el gen CRB1 tenemos una pigmentación que es sobre todo numular con una atrofia macular bastante precoz. En la retinopatía por mutación del gen RDH12 también tenemos una pigmentación densa y una atrofia macular amarillenta con pigmentación. La mutación de determinados genes puede estar asociada también con una afectación renal. Concentrémonos ahora en la retinopatía asociada al gen RPE65, que, como les dije previamente, se manifiesta con estas lesiones blancas, puntiformes, y una conservación de la fobia los primeros años de vida. Tiene un fenotipo sobre todo de distrofia retiniana severa de inicio en la primera infancia, con nictalopía, nistagmus leve, y ha sido el objeto de la mayoría de los ensayos clínicos. Representa el 5 a 10% de las amaurosis congenitales de Leber y el 2% de la retinosis pigmentaria. Entre 2008 y 2018, 6 ensayos clínicos de fase 1 o 2 con terapia génica viral fueron realizados en humanos, y se demostró que la terapia génica para esta distrofia retiniana es bien tolerado y seguro, con niveles de eficacia variable. El estudio de fase 3, que permitió, digamos, la autorización por la FDA y por la Agencia Europea del Medicamento de Luxturna para el tratamiento de las distrofias retinianas ligadas a la mutación del gen RPE65, es este estudio que fue publicado en el 2017 en el periódico Lancet. Este estudio evaluó como objetivo primario la capacidad de los participantes de evitar obstáculos a diferentes tipos de iluminaciones ambientales. Y este test, que se llama Multi-Luminance Mobility Test, MLMT, fue digamos, el objetivo primario de este estudio. Habían 12 configuraciones para reducir el efecto aprendizaje, y fue desarrollado por Spark Therapeutics, que es el mismo laboratorio que comercializa Luxturna en Estados Unidos. ¿Qué arrojó este estudio de fase 3? Y bien, mostró que el score de este test de movilidad era superior en los pacientes tratados con respecto a los pacientes controles. Y también mostró que el 65% de los pacientes tratados, pero ninguno de los pacientes controles, pudo pasar este test al más bajo nivel de iluminación, que es una iluminación de 1 lux, que es, como lo muestra esta figura, una noche de verano sin luna. Los secondary endpoint fueron la agudeza visual, que no fue diferente entre los tratados y los controles, la sensibilidad foveolar, que tampoco fue diferente, y el test FST, el campo visual y la sensibilidad macular, que fue mejor en el grupo de pacientes tratados. Los efectos adversos de esta terapia génica fueron la aumentación de la tensión ocular en 20% de casos, la catarata en el 15% y un desgarro de retina en el 10% de los pacientes. Gracias a este estudio, como les dije, Luxturna fue aprobado por la FDA y por la Agencia Europea del Medicamento, convirtiéndose en la primera terapia génica disponible en oftalmología en el marco terapéutico. En Francia existe una autorización transitoria de utilización, y la indicación principal es niños y adultos que presenten una distrofia retiniana asociada a la mutación bialélica del gen RPE65.
y que presenten una pérdida visual, pero con suficientes células retinianas viables, según el criterio del médico. Está reservado para uso hospitalario y solamente los hospitales certificados pueden administrarlo. Este tratamiento se administra mediante una vitrectomía 25G y una inyección subretiniana. Utiliza un vector viral adenoasociado que tiene como objetivo introducir una copia funcional del gen RPE65 dentro de las células del epitelio pigmentario para poder relanzar la producción de la enzima RPE65 que participa en el ciclo visual y así poder restaurarlo. El protocolo quirúrgico recomendado por Novartis, que comercializa Luxturna en Europa, es una vitrectomía 25G, un desprendimiento posterior del vítreo sin colorante, una inyección subretiniana lenta dentro de las 4 horas luego de la reconstitución del medicamento, un intercambio fluido-aire lejos del lugar de inyección, una posición supina del paciente durante 24 horas. El intervalo entre los ojos es de 7 días, recomendado. Este protocolo quirúrgico exige un protocolo multidisciplinario estricto en el que hay una coordinación entre las enfermeras de quirófano, los anestesistas, los instrumentistas, los farmacéuticos y los cirujanos. Una corticoterapia oral durante 18 días es necesario cuando se administran este tipo de tratamientos. Más precisamente, el producto viene preparado en una jeringa que vamos a conectar a una cánula 3841G. Vamos a inyectar siempre a lo largo de la arcada temporal superior 0,3 mililitros. Hay que evitar el contacto con vasos o zonas de atrofia y migración pigmentaria para evitar las complicaciones. Aquí les muestro el caso de un niño de 6 años en el cual realizamos una vitrectomía con desprendimiento posterior del vítreo y la inyección subretiniana de Luxturna con esta cánula 38G, y van a ver cómo se forma la ampolla. Hay que inyectar de manera lenta para no crear, por ejemplo, un agujero macular por la fuerza de la inyección. Algunos equipos realizan más de un sitio de inyección, lo cual es un poquito diferente al protocolo recomendado. Y ven cómo entonces se forma esta ampolla subretiniana, que en algunos casos va a desprender también la fobia de manera más evidente y en otros casos de manera menos evidente. Vamos, luego de haber inyectado, controlar la periferia de la retina y realizar un intercambio fluido-aire lejos del sitio de inyección. Este intercambio permite lavar la cavidad vítrea. En los niños siempre terminamos con una sutura de la esclera. En nuestro servicio hemos realizado 10 intervenciones de 6 pacientes entre 3 y 21 años. No hemos tenido complicaciones intraoperatorias. El resultado más importante ha sido la mejoría de la deambulación de estos niños con luz tenue. Ha habido una mejoría de la agudeza visual en un caso. No hemos tenido complicaciones graves en postoperatorio, excepto este agujero parcial parafoveolar que apareció a 3 meses post tratamiento, paradójicamente en el único caso en el que tuvimos una mejoría de la agudeza visual, pero que controlé recientemente y que se ha ido cerrando de manera progresiva y ahora a 2 años postoperatorios está prácticamente cerrado nuevamente. No hemos tenido efectos secundarios asociados al tratamiento, salvo una paciente de 21 años que presentó un episodio psicótico luego de la inyección del segundo ojo y que creemos que fue asociado al tratamiento con corticoides. ¿Cuáles son los resultados de este tratamiento a largo plazo? Entre 2013 y 2018 se publicaron los resultados a largo plazo de los estudios de fase 1 y 2 que mostraron una eficacia variable que mostró que la eficacia al final se limitaba en un plazo de 4 a 5 años, pero que en todos los casos era mucho mejor si se administraba tempranamente en la niñez. Este año se publicaron los resultados del estudio de fase 3,
de SPAR Therapeutics a 3 a 4 años, y este estudio muestra que las mejorías de la deambulación en luz tenue, de la sensibilidad a la luz y del campo visual que fueron mostrados a 1 año, se mantuvieron 4 años después. Para hablar un poco más allá de Luxturna, quería darles algunos ejemplos de terapias que están en curso de evaluación en la amaurosis congenital de Leber. Por ejemplo, en la amaurosis congenital de Leber asociada a la mutación del gen CBP290, la administración intravítea de AON, que son oligonucleóticos antisentido, que permiten la supresión de una transcripción patológica del ANR mensajero por emisión de exón, ha mostrado una mejoría de la agudeza visual a los 3 meses sin efectos graves. Existe en curso una fase 2 y 3 que terminará en diciembre de este año. Otra perspectiva, digamos, muy excitante con respecto a la mutación asociada al gen CEP290 de la amaurosis congenital de Leber, es este estudio de fase 1 y 2 que evalúa la seguridad, la tolerancia y la eficacia de DIT-101, que es un producto de edición genómica basada en CRISPR y destinado para eliminar directamente la mutación del gen. Se administra por vía subretiniana y la fecha del fin de estudio está estimada para el 2024. Existe también un estudio en curso para la amaurosis congenital de Leber causada por mutación bialérica del gen GUCI2D, que es un estudio de fase 1 y 2 con una terapia génica viral administrada por inyección subretiniana, y la fecha de fin de estudio es el año próximo. Para terminar, quería abrir un poco las perspectivas también sobre la optogenética, porque es una terapia, una técnica que es independiente de la mutación, que va a realizar una transducción a nivel de las células retinianas supervivientes, las células ganglionares, en el caso de la amaurosis congenital de Leber o la retinosis pigmentaria, y que va a necesitar la inyección de un vector viral adenoasociado que codifica un canal iónico que va a activarse por la luz, y la utilización de unos lentes que detectan la luz y la proyectan a la retina en tiempo real para activar las células ganglionares optogenéticamente traducidas. Ha habido este año la publicación de un caso de un paciente con retinitis pigmentaria avanzada y una recuperación funcional parcial. El paciente pudo percibir, localizar, contar y tocar diferentes objetos usando el ojo tratado con el vector mientras utilizaba estos lentes especiales. En conclusión, nosotros ahora tenemos la suerte, la dicha de poder proponer a nuestros pacientes una primera terapia génica en oftalmología con un perfil de seguridad que es satisfactorio, una eficacia que yo juzgaría de variable, que no conocemos realmente de la eficacia a largo plazo, que tiene algunos desafíos todavía porque corrige solamente un solo gen y porque su administración es invasiva. Una vitrectomía en el niño tiene efectos secundarios potenciales. Exige un protocolo riguroso, multidisciplinario, sin hablar del costo de este tratamiento, que es alrededor de 350.000 euros por ojo. Y quiero finalizar diciendo que hay que tener especial cuidado en los niños que son frágiles en la vitrectomía y que por ahí necesita una desviación del protocolo con el uso de colorantes y por supuesto una sutura en postoperatorio. Le agradezco a todos por su atención y estoy disponible a responder si tienen preguntas. Bueno, muy buena tu presentación, Alejandra. A mí me encantó. Muchas gracias, sí, impecable. No sé si el doctor Cuenca o la doctora Musari o el doctor Acosta tienen algún comentario, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. La verdad que me encantó y súper didáctico y me encanta todo lo que hacen. Quería saber simplemente si se pueden combinar, por ejemplo, la terapia optogenética con la terapia genética subretinal. O sea, ¿son combinables entre sí? ¿No están contraindicadas? ¿Es factible? Ahora,
o sea, hay que diferenciar, Angie, entre lo que tenemos permitido hacer con estos tratamientos y lo que podría potencialmente pensarse o lo que Claro. podría hacerse como en el futuro cuando hemos tratado a un paciente con estas terapias. Creo que este tipo de tratamiento lleva a pensar desde un punto de vista ético muchas preguntas y nosotros nos preguntamos muchísimo antes de tratar a uno de estos niños. Actualmente, cuando uno elige un paciente para una terapia génica, en general no pueden haber estado tratados con otro tratamiento génico antes. Eso en investigación y en clínica ahora estos pacientes, bueno, ninguno ha recibido un tratamiento en el marco de un tratamiento, pero si han recibido por otro motivo otro tipo de terapia génica, no los podemos tratar con esta nueva. Y eso también, como te digo, nos lleva a tener un discurso hacia los padres, porque cuando le decimos, en realidad no sabemos cuánto va a durar, si después va a ser necesario reinyectar, si va a aparecer una otra terapia génica y el niño no va a ser candidato a esta nueva terapia génica, pero por el momento es lo que hay, es lo único que hay, ofrece una ilusión, ofrece una posibilidad. Entonces, efectivamente, no se sabe, pero tenemos que tener mucha precaución en lo que decimos al paciente y a los padres con respecto a estas terapias. Y por supuesto, si después no funciona y que queremos hacer otra cosa, ¿qué va a pasar? Y creo que nadie lo sabe, pero que hay que interrogarse todo el tiempo al respecto de esto y ser muy prudentes en el momento de indicar este tipo de tratamiento. Sobre todo porque hay niños en juego. Sí, muchas Alejandra, gracias, sí, es así. Alejandra, a ver, ¿puedo? A ver, Sí, yo sí. creo dos preguntas, Alejandra. Una Sí. sería si solamente se han hecho estudios de recuperación de la deambulación o también se han hecho estudios de reconocimiento de objetos, de reconocimiento de letras, o simplemente estamos hablando de orientación y reconocimiento de grandes claros oscuros, ¿no? Es decir, ¿hay algún tipo de y luego si han visto que haya una evolución? Porque yo creo que también es nos olvidamos muchas veces que con lo que vemos es con el cerebro, que a lo mejor también hay una fase de aprendizaje, que tenemos que enseñar al cerebro a ver cosas que a lo mejor esos niños no han visto, ¿no? Entonces no sé si se hace una curva de aprendizaje sobre la terapia. Bueno, excelente reflexión, doctor Cuenca. Le agradezco de hacer este tipo de preguntas porque creo que son muy importantes. Efectivamente, cuando la FDA aprueba este tratamiento para la amaurosis congenital de Leber, por eso yo cuando presento hago bien hincapié sobre cuáles fueron los primary endpoint y el secondary endpoint, porque al final estamos viendo solamente, hemos creado un test de deambulación para poder decir si la terapia es eficaz o no. No vemos cambios en la agudeza visual, no vemos cambios en la sensibilidad foveolar, pero bueno, es una patología de bastones, entonces podemos interpretar que finalmente este test es bueno para este tipo de niños que además tienen un nistagmo, que son difíciles de evaluar, y por ahí tenemos que hacer ciertas concesiones para poder demostrar que la terapia es eficaz. Pero efectivamente yo creo que a medida que avancemos con las técnicas para poder medir la función visual de mejor manera, vamos a poder avanzar también en la evaluación de estas nuevas terapias, efectivamente. Y ¿son capaces de ver colores? En la amaurosis congénita de Leber sí, ven los colores. ¿Y estos niños los ven? Los ven. Vale. Al principio, ya luego no. Claro, pero luego hay una recuperación de los conos con la terapia génica. En la RPE 65 sí. No ha sido evaluada como tal en el estudio de fase 3. No ha sido evaluada como tal. Y para responder a la segunda pregunta, que era la plasticidad de estos niños y el hecho del efecto de aprendizaje, creo que es muy importante porque efectivamente en los niños yo cada vez van mejores de la agudeza visual, pero el niño crece, el niño aprende, el niño se expresa mejor
Entonces todos estos parámetros que evaluamos también son subjetivos y dependen de la capacidad intelectual del niño, del estímulo social que tiene, de la edad del niño. Entonces efectivamente todo esto está un poco intrincado y es difícil de evaluar con mucha precisión. Desde ya la visión de colores la evaluamos después de los 4 o 5 años, y para que sea realmente eficaz tenemos que repetirlas, tenemos que estar seguros. En estos niños, el niño más chiquito que hemos inyectado tiene 3 años, entonces los test que le hemos hecho son muy pocos y la evaluación que vamos a poder hacer de esa terapia es difícil. Y por último, ¿hay un programa de educación? Es decir, o simplemente se deja al niño que vaya por su cuenta, o hay alguien que le guíe, que le enseñe y que esté en ese proceso de aprendizaje, o no hay ese tipo de seguimiento. Sí, hay estructuras en Francia ¿cómo explicarlo? Son estructuras en las que los niños que tienen una handicap visual son tratados, y ahí ven cuáles son las necesidades que el niño tiene desde un punto de vista educativo o familiar o social, y tienen personas que los ayudan a mejorar cada uno de esos aspectos, en la escuela, en la casa, en la vida cotidiana. Muchas gracias, Sandra. Mucho placer. Muy bonita la presentación. ¿Si han podido después con esta experiencia definir de alguna forma la ventana terapéutica para tratar a estos chicos? Bueno, eso está discutido entre los diferentes equipos. El estudio incluyó niños de más de 4 años, el estudio de fase 3. El niño más chico inyectado tiene 3 años, y el criterio es que tenga suficientes células retinianas viables. Y esto a mí realmente me molestaba mucho como definición, porque realmente decir que veo células retinianas viables en un OCT me parecía algo completamente inapropiado. Sí, podemos ver si hay una línea de fotorreceptores, estoy de acuerdo, pero creo que la definición es un poco vaga, y queda a nuestro criterio quién inyectar y quién no inyectar. Y escuchaba recientemente especialistas en este campo que decían que habían inyectado gente inclusive de 40 años y con muy pocos fotorreceptores, y que habían estas personas tenido una mejoría, y que nosotros como médicos no somos nadie para impedir que estas personas puedan tener acceso a este tipo de tratamiento. Entonces, como una vez más digo que es muy complejo, que la discusión es compleja, y que creo que siempre tiene que ser tomada en un equipo multidisciplinario, entre varios colegas, en un medio hospitalario que permita la discusión de este tipo de casos, ¿no? Totalmente. No, quería agregar por la importancia de unificar criterios, que muchas veces es difícil, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que condiciona la viabilidad del tejido. Quería hacer una consulta a la doctora Ariuch o al doctor Cuenca, si tiene experiencia con Adaptive Optics. No, es decir, me gustaría tenerla porque es una técnica de alta resolución, y podemos ver mucho más que con la OCT normal, ¿no? Pero yo creo que está el futuro, y yo creo que llegará un momento en el que llegaremos incluso a ver la retina casi a nivel histológico, ¿no? Y yo creo que cada vez más estaremos llegando a ese nivel. Pero la posibilidad de ver los conos y los bastones con esta técnica es increíble, ¿no? Los niveles de resolución que podamos llevar, ¿no? Entonces yo creo que sí que el único problema es que el área en la que estás analizando la retina es muy pequeñita. Por lo tanto, claro, no te da una visión global de la retina. Por lo tanto, ese es un poco el problema de ahora, que solamente un área muy pequeñita de la retina somos capaces de visualizar. Por lo tanto, se restringe mucho una posible evaluación de toda la retina y de toda la capacidad visual. Dos cosas, Gonzalo, de mi experiencia con la utilización con la óptica adaptativa, es que es difícil de efectuar en los pacientes que tienen una mala fijación, un nistagmo, una fijación
bueno, es muy difícil que se pueda realmente realizar bien el estudio. Lleva mucho tiempo, además, o sea que yo diría casi imposible en la práctica clínica pasar un paciente hoy por hoy en uno de estos aparatos, y por supuesto que se puede hacer en el marco de la investigación. Nosotros lo utilizamos para los pacientes después de una cirugía de desprendimiento de retina, para ver los conos y todo eso, y bueno, y funciona, se ven, pero digamos que eh, creo que falta todavía una etapa más para que esto pueda generalizarse y para que podamos tener una información útil en todo este tipo de patología. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a la presentación del doctor Arévalo para finalizar. El doctor Fernando Arévalo es el jefe de la Asociación Panamericana Oftalmológica y expresidente de la Asociación Panamericana de Oftalmología y de Retina y Vítreo. Actualmente trabaja en Virginia, en el Departamento de Oftalmología, y también en el Departamento del Johns Hopkins, en la División de Retina, en la Universidad de Medicina, en Baltimore, Estados Unidos. Vamos a ver la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la gentil invitación y la oportunidad de poder conversar con ustedes acerca de una actualización sobre las prótesis retinianas, específicamente para retinitis pigmentosa. Estos son mis intereses comerciales que no tienen nada que ver con esta presentación. La retinitis pigmentosa es un grupo heterogéneo de enfermedades retinianas hereditarias con una prevalencia estimada de 1 en 4.000, aunque la retinitis pigmentosa puede ser causada por mutaciones en casi 200 genes. Todas llevan a la degeneración de la capa de fotorreceptores de la retina, con una relativa preservación de las capas internas de la retina, lo que ha llevado al desarrollo de prótesis retinianas para estimular ese tejido residual de la retina que sobrevive. Dependiendo del tipo de herencia, la pérdida del campo visual puede ocurrir más temprano o más tarde en la vida de nuestros pacientes. Hay un estimado de aproximadamente 1.2 millones de personas en el mundo con retinitis pigmentosa, incluyendo 100.000 en los Estados Unidos, y numerosas estrategias de tratamiento se han experimentado para retinitis pigmentosa, la mayoría sin éxito. Sin embargo, hay algunas muy prometedoras, como la terapia génica y el uso de células madre. Sin embargo, la única que tenemos disponible clínicamente para pacientes con retinitis pigmentosa y una pérdida visual avanzada es el Argus II, la prótesis retiniana epirretinal que fue aprobada por la FDA en febrero del 2013. Este es el sistema que consiste externamente en unos lentes que utiliza el paciente con una cámara y una antena que va a transmitir la información que recoge la cámara a una unidad videoprocesadora. Y esto se va a transmitir entonces a la parte que va a ser insertada en el globo ocular, externamente en el globo alrededor de la esclera, como una banda que contiene la caja de electrónicos, la antena, y dentro del ojo, propiamente dicho, un cable con un array de electrodos, 60 electrodos, que va fijado a la retina. Esta es la manera como luce el Argus II antes de ser colocado, y el array se fija en la superficie de la retina con un tag de titanio. Los pacientes deben tener una edad de al menos 25 años, una visión de no percepción de luz o de apenas percepción de luz, con una historia de visión
útil. Igualmente el eje axial debe ser entre 21 y 26 milímetros, ya que el cable tiene una longitud estándar, y deben ser pacientes educados con un nervio óptico que esté sano y funcional, basado en test de respuesta a la luz. Ya han habido estudios que han estudiado y evaluado los resultados a largo plazo de la prótesis epiretiniana. Este es otro estudio con un seguimiento ya a 5 años del estudio clínico que llevó a la aprobación de la FDA del Argus II. Y el objetivo de esta presentación es realizar entonces una actualización de los sistemas de prótesis retiniana desde la prótesis epiretinal a la prótesis cortical. Recientemente ya tenemos en imprenta un estudio de los pacientes que implanté en Arabia Saudita con retinitis pigmentosa. En ese grupo encontramos un resultado bastante prometedor, y les voy a presentar uno de los casos. Este es uno de nuestros pacientes. Se realiza para colocar el implante una peritomía en 360 grados y se reparan los músculos rectos y se coloca el implante en el cuadrante temporal con la caja de electrónicos en esa zona, y se fija inferonasal con una sleeve de Watzke y se fija a la esclera a una distancia del limbo que es diferente para cada paciente y depende del eje axial de cada ojo. Se realiza entonces una vitrectomía de 23 o 25G y un chandelier se coloca para realizar maniobras bimanuales. Y aquí estoy inyectando triamcinolona para teñir el vitrio y poder observar mucho mejor la interfase vitreoretiniana. Se utiliza para poder despegar la hialoides posterior completamente y pelar cualquier membrana epiretiniana que pueda estar presente. No se hace un intento por pelar la limitante interna. Luego una esclerotomía superotemporal de 5.5 milímetros se realiza y se inserta el implante con un forceps de Eckhart, y se lleva hasta el polo posterior para estar seguros de que hay suficiente longitud del cable para llegar con comodidad entre las arcadas vasculares y el nervio óptico. Posteriormente se sutura la esclerotomía con Vicryl 7 ceros, como podemos observar, y luego vamos a estar abriendo una esclerotomía nasalmente para fijar el tag, el implante con el tag de titanio, de nuevo entre las arcadas vasculares y apenas tocando el nervio óptico. Se cierra las esclerotomías y se coloca un implante de Tutoplast sobre el área del cable, con la idea de evitar erosiones corneales, erosiones conjuntivales y evitar endoftalmitis. Se cierra finalmente la esclerotomía que tiene que ver con la infusión, y se cierra la conjuntiva con inyección de antibióticos y esteroides subconjuntivales, y también inyección de antibióticos intravitreos. Y ese es el final de la cirugía. Se ha demostrado en estudios, y en nuestro grupo lo encontramos también, que hay una mejoría del campo visual en el tiempo. Podemos observar la mejoría en el campo visual aquí en esta gráfica. Hemos implantado el Argus II en hermanos con el síndrome de Bardet-Biedl, a pesar de su limitación desde el punto de vista de su desarrollo mental.
Y en este grupo encontramos una mejoría de la visión en el 80% de los pacientes, desde percepción de luz a mejoría de movimiento de manos y un 40% mejoría a cuentadedos. En este video podemos ver un paciente fuera de la clínica en realidad, que es capaz de detectar la presencia de uno de nuestros colaboradores en la clínica. Hemos publicado recomendaciones para optimizar los resultados en nuestros pacientes. También hemos publicado sobre las diferentes complicaciones que se pueden presentar, incluyendo la manera de manejar y prevenir la erosión conjuntival. Hablemos un poquito acerca de los diferentes proyectos que hay de prótesis visuales. Puede, desde el punto de vista de su localización, dividirse en prótesis visuales que son supracoroideas, pero también epirretinianas y subretinianas. Esas son las más importantes. Este es un ejemplo del Alpha IMS que se coloca subretiniana. Sin embargo, el implante subretiniano está asociado con mayores complicaciones quirúrgicas, y aunque tiene más electrodos y potencialmente mayor resolución, de nuevo las complicaciones son mucho mayores que las del Argus II. El futuro de las prótesis retinianas, desde el punto de vista de investigación, incluye el utilizarlo en pacientes más jóvenes. Hemos encontrado mejores resultados en pacientes más jóvenes que en pacientes mayores, quizás relacionado con una mayor preservación de las capas más internas de la retina. Nuevas indicaciones, otras degeneraciones retinianas hereditarias de la retina pueden ser pacientes en los cuales podemos colocar los implantes, y avances en hardware y software nos permiten mayor resolución. Y en este momento Second Sight está desarrollando una prótesis visual cortical para pacientes que no son candidatos para un implante de retina porque tienen daño en el nervio óptico o daño en la retina. Hablemos entonces del estatus actual en los últimos años. Hemos observado cómo el Iris 2 se dejó de producir en el año 2017, el Alpha IMS se dejó de producir en el 2018 y el Argus 2 se dejó de producir en el 2019. Esto con la idea de enfatizar todos los esfuerzos en el desarrollo del sistema cortical visual. Esta prótesis se coloca directamente en el cerebro. Esta es el Orion. El Orion es el primer sistema de prótesis cortical que estimula directamente la corteza cerebral, diseñado para realizar un bypass del ojo que está dañado, de nuevo incluyendo la retina y o el nervio óptico. Y esto permite estimulación directa de la corteza visual, interpretando de esta manera las señales visuales generadas por la cámara. Y tiene el potencial de restaurar la visión de individuos que son ciegos debido a una gran cantidad de causas, incluyendo glaucoma, desprendimiento de retina, trauma del nervio óptico o enfermedades del nervio óptico y formas de cáncer y trauma. Se está realizando un estudio de feasibilidad en Baylor y UCLA, aprobado por la FDA. 6 pacientes han sido implantados con el Orion y se están haciendo los diferentes estudios. Veamos cuáles son los resultados preliminares que fueron presentados en la academia hace un par de años. Vemos el Orion que tiene de nuevo un cable y un electrodo con un array de 60 canales. Y vemos cómo tiene su cubierta una vez que se coloca en la corteza cerebral.
Y externamente tiene de nuevo el paciente unos lentes y la antena que va a transmitir las señales de manera que se capturan por la cámara de los lentes y se procesan por una unidad videoprocesadora y esto se va a transmitir a la antena que va a transmitir de entonces de manera inalámbrica al implante en la corteza cerebral. De nuevo, 6 pacientes con un seguimiento de 5 años es lo que se está estudiando en UCLA y Baylor. Y lo primero que se está definiendo es la seguridad y efectos adversos, los eventos desde el punto de vista secundario que se están examinando incluyen la producción de fosfenos y la funcionalidad del aparato y el beneficio desde el punto de vista de función visual y calidad de vida. Y los pacientes se les está realizando una serie de exámenes. Son pacientes completamente ciegos debido a cualquier causa que no sea daño de la corteza visual per se, no daño cerebral es lo importante. Aquí vemos cómo se han incluido hasta ahora en pacientes que tienen neuropatía óptica secundaria a trauma. Un par de pacientes, igualmente daño en la retina secundario a un absceso hepático, 2 pacientes con glaucoma congénito y otro paciente con trauma por armas de fuego, con daño al nervio óptico. Hay solo 2 pacientes de los 6 que han tenido efectos adversos, un solo efecto serio que ha sido las convulsiones. Los otros pacientes no tuvieron efectos adversos. El sistema se programa y luego, no antes de los 3 meses, el paciente se le permite utilizar el sistema fuera de la clínica, es decir, en su casa, y la rehabilitación visual comienza inmediatamente después. Hay una cantidad de diferentes exámenes que se realizan de función visual objetiva y subjetiva y de calidad de vida. Desde el punto de vista de la funcionalidad de los electrodos, se ha demostrado que los electrodos funcionan de manera adecuada en su gran mayoría en todos los pacientes hasta el momento. Desde el punto de vista de la función visual en pacientes que tienen apenas percepción de luz o no percepción de luz, se mide el grado de agudeza visual, la dirección de movimiento y la localización del cuadrado en la computadora. El estudio ha demostrado hasta el momento que los pacientes tienen una mejor capacidad de localización del cuadrado con el sistema encendido que con el sistema apagado. Tienen una mejor capacidad de detectar la dirección de movimiento con el sistema encendido que con el sistema apagado. Y son capaces de tener una visión de mejor de 2.9 logmar en todos los casos con el sistema encendido, mientras que con el sistema apagado la visión es siempre por debajo de 2.9 logmar. Horizontal. Correct. Off. Horizontal. Upper right. La flora o la evaluación funcional con respecto a la calidad de vida demuestra que los pacientes en el tiempo van mejorando a los 6 y 12 meses la utilidad del implante y la manera como perciben que el implante está afectando sus vidas de una manera positiva. En cuanto a los efectos adversos debido al uso del dispositivo Orion, comparado con el Argus 2 en los primeros 5 casos, favorece al Orion
comparando con el Argus 2, muchos menos efectos adversos con el Orion que con el Argus 2 en los 5 primeros pacientes que se han implantado. Con respecto a cómo se compara la utilidad y el performance del Argus 2 y del Orion, son bastante similares en estos primer grupo de pacientes a 12 meses, ambos con buenos resultados en la localización del cuadrado, la dirección de movimiento, el grado de agudeza visual, el grading y el FLORA, que es de calidad visual. En resumen, el prótesis epiretiniana Argus 2 ha sido colocada de manera exitosa en 20 ojos por nuestro equipo, contando los pacientes implantados en Hopkins y en Arabia Saudita. El device ha sido bien tolerado y funciona bien en un periodo entre 2 y 4 años, un seguimiento variable, y los pacientes realizan actividades mucho mejor después de la cirugía. El futuro parece ser el implante cortical Orion, aunque existen otros implantes subretinianos como el Prima que están todavía están en estudios clínicos. Potencialmente se pueden usar más electrodos para obtener una mayor resolución. Hay la posibilidad de tratar ambos hemisferios y aumentar el campo visual y la calidad de visión. También tener un software de reconocimiento facial y de objetos puede ayudar. Igualmente, la imagenología infrarroja nos puede ayudar a detectar objetos en el futuro cercano. Quisiera agradecer a todas las personas con quienes he trabajado a lo largo de los años en visión artificial, porque siempre hace falta un equipo muy importante para lograr este tipo de estudios, y a ustedes por la gran oportunidad e invitación de darles esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Se ve cómo vamos de la etapa del diagnóstico, de la etapa de cómo podemos ayudar al paciente con el consejo, con los estudios moleculares, con todas las funciones de la retina, con la terapia génica, y finalmente, como había descrito el doctor Cuenca, en la última fase ya no nos quedan más que estos dispositivos que creo que no deben ser nada económicos para el paciente tampoco, ¿no? Ese es mi planteo. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Bueno, yo creo que estuvo muy interesante, como comentabas recién, Angie, y bueno, si no hay ninguna duda, ningún comentario, ninguna otra consulta, ya damos por finalizado el curso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer poder compartir nosotros en la Argentina esta mañana, ahí ustedes, bueno, están en otros horarios, y gracias por haber dejado sus actividades para compartir este espacio, especialmente al doctor Cuenca, a la doctora Alejandra, y también sé que el doctor Acosta dejó sus actividades. Así que bueno, con Gonzalo para nosotros es un placer enorme. Hemos aprendido mucho, compartido experiencias, y esperemos que sea de aquí en más un lindo camino para volver a reunirnos. Muchas gracias.